Sí, Corte y claro, licencia. Gracias. Bien, vamos entonces a iniciar nuestra actividad de esta noche, continuando con el desarrollo del tema que iniciamos el día viernes, relativo a el interrogatorio y la importancia del mismo dentro del proceso penal. El día viernes pues ya expusimos lo relativo a lo que es las distintas concepciones o las distintas definiciones que existen en relación al tema dentro de la doctrina. También indicamos cuál es la finalidad que persigue el interrogatorio dentro del proceso penal. Establecimos también las clases de preguntas que se pueden formular en un interrogatorio y también hablamos sobre digamos, las preguntas que de conformidad con la ley, el Código Procesal Penal, no pueden permitirse dirigir o plantear en un interrogatorio. Y pues analizamos las diferentes clases de preguntas caspiosas, sugestivas, impertinentes, cerradas, abiertas, repetitivas, de transición, etcétera, etcétera. Y habíamos dejado pendiente lo relacionado al interrogatorio directo. Dentro del proceso penal guatemalteco y que en la mayoría de legislaciones procesales generalmente se reconocen dos tipos de interrogatorio dentro del proceso penal. No solo dentro del proceso penal, no que en las demás áreas del derecho también, pero nos interesa lo relacionado al proceso penal. En ese sentido, entonces, se admite, por un lado, el interrogatorio directo y el interrogatorio, el contrainterrogatorio o interrogatorio cruzado, como también se le conoce. Refiriéndonos al primero de ellos, que es el interrogatorio directo, en la presentación aparecen dos definiciones muy simples de qué debemos entender o cuando estamos frente a un interrogatorio directo. La primera acepción dice que el interrogatorio directo es el realizado con el testigo, perito, víctima, por la parte que lo propuso, con lo cual se busca comprobar las proposiciones fácticas que ha formulado como medio de prueba para acreditar su teoría o teoría del caso. Por ejemplo, cuando el Ministerio Público, a través del fiscal correspondiente, interroga al testigo o al perito que él mismo ofreció como prueba, estamos en presencia de un interrogatorio directo, porque es el mismo proponente, el mismo oferente de la prueba, el que interroga, examina a su propio testigo o a su propio perito o su propio técnico, etc. Por eso es interrogatorio directo, porque es el examen que realiza el sujeto procesal que ofreció la prueba, interrogando o examinando a su misma prueba. Decía yo, pensemos en que el Ministerio Público ofreció la declaración de varios testigos y cuando estos testigos pasan al estrado a declarar o a exponer la versión de los hechos que les constan y concluida su exposición, el Ministerio Público procede a interrogarlos. Es decir, está interrogando a los testigos que el propio ministerio propuso. Cuando esa circunstancia ocurre, estamos entonces en presencia de un interrogatorio directo, que puede ser, como se señala en la exposición, que puede ser un testigo, puede ser un perito o la víctima,
Y la intención, la finalidad del interrogatorio directo, básicamente es comprobar las aseveraciones, comprobar los hechos que el Ministerio Público ha formulado como medio de prueba para acreditar, para fundamentar su teoría del caso. La otra definición señala que es el que realiza el sujeto procesal que lo propuso, es decir, examina o interroga el proponente de la prueba testimonial. Lo importante aquí es que quede bien establecido, que quede bien claro que el propio sujeto procesal que ofreció la prueba lo examina, lo interroga. Entonces ahí estamos prácticamente realizando un interrogatorio directo. ¿Y cuál es la finalidad de un interrogatorio directo? De acuerdo a la doctrina y sobre todo a la finalidad que el Ministerio Público busca con el interrogatorio directo, pues definitivamente tiene varios objetivos. En primer lugar, una de las finalidades del interrogatorio directo que realiza tanto el defensor o el fiscal, porque el interrogatorio directo no es solo en relación al fiscal, sino también en relación al defensor y al querellante, si el querellante es admitido en el proceso penal, o su abogado director y procurador. Cuando el defensor está interrogando a sus propios testigos o a sus propios peritos o técnicos, pues también se da el interrogatorio directo. ¿Y qué objetivos se buscan con esta forma de interrogar? Primero, pues generar la credibilidad del testigo. Es decir, que con la narración, con la exposición de los hechos que haga el testigo y el interrogatorio directo que formule el sujeto procesal, el juez o el tribunal de sentencia, primero pues confíe en la persona del testigo y como consecuencia en la veracidad o verdad de la narración o exposición de la historia que él manifestó. Y que de ello va a depender el éxito que con el interrogatorio se alcance o se logre. Y que, pues obviamente, la intención con este interrogatorio directo es que el juez se convenza, el tribunal se convenza no solo de que la persona del testigo es idónea, sino también su versión está pegada a la verdad. También se persigue que a través del interrogatorio directo acreditar, determinar las proposiciones fácticas de la teoría del caso. Cuando se habla de proposiciones fácticas, se refiere a todo lo fáctico es lo relativo a los hechos, ¿ya? Y en este caso, las proposiciones fácticas de decir que a través del interrogatorio directo se puede obtener un testimonio que sustente los hechos que están expuestos o fundamentan la teoría del caso que formula el Ministerio Público. Entonces, en ese sentido, pues a través también de esa forma o fórmula de interrogar, el fiscal o el defensor, según el caso, tratan de robustecer, de fundamentar la teoría de su caso.
Luego, como una tercera situación, se pretende convencer al juzgador de la veracidad de las alegaciones. Es decir, que el testimonio del declarante evidencie credibilidad y persuasión. No solo, digamos, que el juez crea y confíe en la declaración o en la versión del testigo, del perito, del técnico, de la víctima o del acusado, sino que esa confianza, esa credibilidad no solo en la persona del testigo, sino en su versión, el juez pueda convencerse y que en su momento procesal le pueda dar un valor jurídico probatorio a esa declaración. Entonces, todo digamos, el interrogatorio directo, pues como lo manifestábamos el día viernes, de la eficiente formulación de preguntas en el interrogatorio, dependerá en un gran porcentaje el éxito de ese proceso de la teoría del caso. Por el contrario, si el interrogatorio es deficiente, no, digamos, obtiene la información útil, necesaria y pertinente para el esclarecimiento de la verdad y aplicar la justicia penal al caso concreto, pues también existe el riesgo de que el resultado de ese proceso penal no sea el esperado por el fiscal o por el abogado defensor. De manera que es importante, como también lo manifesté el día viernes, que al formular un interrogatorio, pues se haga, digamos, de la mejor forma, de la mejor manera. Pues es una etapa del proceso penal sumamente importante para esclarecer los hechos imputados al sindicado. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, licenciado, muchas gracias. Gracias. No, claro, sí. Gracias. Bien. En el otro vértice encontramos lo opuesto al interrogatorio directo. El contrainterrogatorio o interrogatorio cruzado, como se le conoce también en la doctrina. Interrogatorio cruzado o contrainterrogatorio. ¿Y en qué consiste el contrainterrogatorio? No, en primer lugar se afirma que es el que realiza la contraparte o parte adversaria al testigo, perito, víctima que presentó la otra parte. Aquí se da lo inverso del interrogatorio directo, porque aquí el testigo, el perito, el técnico o la víctima que el Ministerio Público ofreció como prueba, cuando es interrogado por el abogado defensor o son interrogados por el abogado defensor, estamos entonces en presencia del contrainterrogatorio. ¿Por qué? Porque este perito o este testigo ya fue interrogado por el Ministerio Público. Sin embargo, también puede ser interrogado por el abogado defensor, que no fue quien ofreció esa prueba. Entonces, cuando un sujeto procesal interroga la prueba ofrecida por otro sujeto procesal, estamos entonces hablando del contrainterrogatorio o interrogatorio cruzado, que puede darse con testigos, peritos, acusado, víctima, etcétera, etcétera. Y también se dice que el contrainterrogatorio ocurre cuando la parte opuesta interroga al testigo, perito, víctima, propuesto por la otra parte. Es decir, que
siempre en el proceso penal, siempre se va a dar el interrogatorio y contrainterrogatorio. Es rarísimo o en algunas circunstancias en que el abogado, por ejemplo, en el caso puede ser que el Ministerio Público, después de interrogar a sus testigos, peritos, víctimas, etcétera, el abogado defensor no interrogue por estrategia o sencillamente porque no se preparó adecuadamente para formular un interrogatorio, etcétera. Entonces no se da el contrainterrogatorio. Pero, como les decía, en la vida real y en la práctica, pues sí, en un 98 o si no hablar del 100%, sí se da tanto el interrogatorio como el contrainterrogatorio o interrogatorio cruzado. También el contrainterrogatorio persigue o tiene, digamos, objetivos o finalidades. Y básicamente encontramos 4 situaciones por las cuales a través del interrogatorio se pretende desacreditar, se pretende generar duda, desconfianza en las respuestas obtenidas a través de un interrogatorio directo. La primera dice: la finalidad del contrainterrogatorio formulado por cualquiera de los sujetos procesales pretende cuestionar, refutar en todo o en parte el testimonio rendido en el interrogatorio directo. ¿Con qué propósito? Primero, para reducir o anular la credibilidad del declarante por sus condiciones subjetivas en dirección a su idoneidad. Es decir, que a través del contrainterrogatorio se puede evidenciar que el testigo propuesto por el Ministerio Público, quien ya fue interrogado por este ente, no es idóneo. Y pues argumentar por qué se considera que ese testigo o su declaración no es idónea. Como dicen, sus condiciones subjetivas. Pues puede ser que el testigo haya sido condenado anteriormente por un falso testimonio, porque en un juicio, un proceso penal, faltó a la verdad, o porque es una persona de poca credibilidad o confianza, etcétera. Y entonces, pues a través de un contrainterrogatorio se puede evidenciar esas situaciones con la intención de que esa declaración no sea valorada por el juez o tribunal de sentencia. También otra situación es que se pretende desvirtuar las afirmaciones o negaciones realizadas en la declaración directa. Puede ocurrir que cuando el defensor, pensemos que el Ministerio Público ya formuló el interrogatorio directo y le corresponde a la defensa realizar el contrainterrogatorio. A través de diferentes preguntas puede, digamos, lograr desacreditar o desvirtuar las afirmaciones, las respuestas o negaciones que el testigo expuso, narró al ser interrogado en forma directa por el Ministerio Público. Puede ser que en esa declaración haya afirmado una fecha determinada, un lugar determinado, una hora determinada, etcétera, y que a través de un contrainterrogatorio pueden formularse preguntas para tratar de que él en un momento dado al responder diga otra hora, otro lugar, etcétera, etcétera. Ya, entonces eso pues
se puede, digamos, en un momento dado lograr a través de un contrainterrogatorio. Luego, también se dice que la finalidad es obtener datos, citas, referencias que el interrogado pudo haber silenciado y que de ser reveladas pueden generar conclusiones diferentes o hacer menos creíble el contenido del testimonio directo. Puede ocurrir que cuando el testigo declaró y fue interrogado por el Ministerio Público, omitió, puede ser que intencionalmente o por olvido, por el tiempo transcurrido, no informó, no aportó, digamos, por ejemplo, fechas, direcciones y otras situaciones. O porque el fiscal no le preguntó. O no le preguntó porque se le olvidó preguntarle o sencillamente por estrategia no lo hizo. Y quedó en el ambiente una información incompleta. Imaginémonos que el testigo al ser interrogado por el Ministerio Público le pregunte, ¿recuerda usted la fecha en que ocurrió el hecho? Él puede decir, sí, fue el 6 de agosto. Y hasta ahí la respuesta. Ya el Ministerio Público no le preguntó 6 de agosto, ¿de qué año? No se puede ser de cualquier año. Entonces, a través del contrainterrogatorio, el defensor le puede preguntar, usted, al ser interrogado por el fiscal, manifestó que el hecho delictivo ocurrió el 6 de agosto. ¿Podría usted decirnos a qué año se refiere? 6 de agosto, ¿de qué año? Bueno, fue en el año 2023. Entonces, ahí prácticamente se está obteniendo un dato, una información que no se obtuvo en el interrogatorio directo, pero que sí es vital, es trascendente para la averiguación de la verdad y el esclarecimiento del hecho punible. Y por supuesto, esa información va a generar, va a producir un resultado diferente al ser, digamos, analizada la versión de testigo por el Tribunal de Sentencia. También dice poner a prueba su credibilidad o testimonio y así desacreditar la teoría del caso de la contraparte o reforzar la propia. A través del interrogatorio cruzado o contrainterrogatorio puede en un momento dado obtenerse una desconfianza por parte del tribunal o una inseguridad en relación al testimonio de este testigo. Porque puede ocurrir que al ser contrainterrogado asuma una actitud de excesivo nerviosismo, sus respuestas, digamos, ya no son seguras, ya no son precisas, se evidencian, digamos, contradicciones, etcétera. Entonces, todos esos aspectos, todas esas circunstancias pueden motivar que a la hora de que el tribunal sentenciador vaya a valorar esa prueba, pues ya no le dé el valor probatorio, sino sencillamente la declara sin valor, ¿ya? No le da crédito, no le da validez por esas circunstancias. ¿Y qué implica eso? Pues debilita, desacredita la teoría del caso del Ministerio Público, si se trata de un contrainterrogatorio realizado por el abogado defensor. Y aparte de desacreditar la teoría del caso del Ministerio Público, está robusteciendo o está fortaleciendo su propio caso o su propia teoría del caso. Esos aspectos, pues definitivamente son importantes porque se puede, a través del interrogatorio directo,
o contrainterrogatorio lograr u obtener la pretensión, en el caso de la defensa, pues una absolución de su patrocinado al no aceptarse la declaración de testigos o peritos o víctima, etcétera, o pues el Ministerio Público lograr una sentencia condenatoria a través no solo de la prueba testimonial, sino la demás prueba que se pudo o se diligenció en el debate. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna sugerencia, opinión? De mi parte, todo bien, Lick, gracias. Estamos bien, Lick, gracias. Gracias. Bien, entonces continuamos. Bien. Yo les decía también el día viernes que cuando se está formulando un interrogatorio, en primer lugar el juez, que es el que modera el interrogatorio, que es el que fiscaliza el interrogatorio, es quien controla, conduce el interrogatorio, pues también la función de los sujetos procesales es vital, es importante fiscalizar el interrogatorio. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que al estar interrogando se formulen preguntas expresamente improcedentes, expresamente prohibidas por la ley, de conformidad al artículo 86 y al artículo 378. ¿A qué se refieren? A que en interrogatorio no es permisible, no es admisible que se formulen preguntas capciosas o sugestivas. Y el artículo 378 habla que tampoco es prudente o es aceptable formular preguntas impertinentes. Y el artículo 376 dice también que no se puede permitir, sobre todo el segundo párrafo del artículo 378 dice, en un juicio oral y público, dice, el presidente del tribunal moderará el interrogatorio y no permitirá que el testigo o perito conteste a preguntas capciosas e impertinentes. La resolución que sobre ese extremo adopte será recurrible, decidiendo inmediatamente el tribunal. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque tiene una relación con las objeciones o con la protesta de las preguntas. Comúnmente las objeciones se conocen en el ámbito jurídico o en la práctica como las protestas, ya famosas protestas. ¿Y en qué consisten las objeciones? Bueno, en primer término podemos decir que es el derecho o la facultad que tienen los sujetos procesales, entiéndase fiscal, defensor, acusado, abogado, el querellante o querellante. Dice, facultados por la ley para oponerse a que se formulen preguntas prohibidas en la ley durante el interrogatorio. He ahí la importancia de estar sumamente atento cuando la otra parte, en el caso, imaginémonos que el que está interrogando es el fiscal del Ministerio Público, pues tanto el juez como el defensor tienen que estar atentos a las preguntas que está formulando el fiscal. Porque en la vida real y en la vida práctica ocurre y pasa que muchas veces se hacen de mala fe para sorprender
al juez y a la otra parte. Y pues, por aquello de que no estén atentos al interrogatorio y no se percaten que se están formulando preguntas sugestivas, capciosas o impertinentes. Entonces, si existe una atención al interrogatorio, inmediatamente tanto el juez como el defensor, al formular la pregunta al fiscal, pues inmediatamente determinan si la misma es ambigua, es capciosa, es impertinente, etcétera. Y entonces, una vez concluida la pregunta o formulada la pregunta, inmediatamente él, en el caso del defensor, objetar o protestar la pregunta. Y argumentar, si el defensor objeta la pregunta, decir, señor juez, objeto la pregunta formulada por el fiscal del Ministerio Público, toda vez que la misma es sugestiva. Y es sugestiva porque está sugiriendo que mi patrocinado fue la persona que le causó la muerte a la víctima. Imaginémonos que la pregunta el fiscal la formuló en el sentido siguiente. Diga al testigo si el hoy acusado que se encuentra presente en esta sala fue la persona que le dio muerte a la víctima. Ahí es una pregunta sugestiva. ¿Por qué? Porque le está sugiriendo que el acusado fue la persona que le dio muerte. Imaginémonos que ni el juez ni el defensor se percatan que esa pregunta es sugestiva y el testigo la contesta y dice, sí, él es o él fue. Y es el que está sentado aquí a la par del abogado defensor, el tal lado. ¿Qué pasó? Pues bueno, sencillamente era una pregunta sugestiva. Sin embargo, ni el juez ni el fiscal estaban atentos al interrogatorio y se les pasó. Y el testigo contestó a la pregunta. El fiscal obtuvo ahí una buena información. ¿Por qué? En forma categórica, concreta y precisa, el testigo indicó que el acusado era o fue quien le dio muerte a la víctima. Pero si están atentos al interrogatorio, inmediatamente entonces protestar y pedirle al juez que no permita la formulación de esa pregunta. Ahí es donde la objeción debe ser oportuna. Es decir, plantearse en el momento pertinente. Porque si el testigo ya contestó, ya no tiene sentido objetar la pregunta. Ya no tiene sentido protestarla, porque la respuesta ya la obtuvo el fiscal. O puede ocurrir a la inversa, que el que está interrogando es el defensor y que el fiscal no se percate de que formuló preguntas sugestivas y el testigo conteste o de las respuestas. Entonces ahí es donde pues juega un papel importante la fiscalización, la concentración y la atención al interrogatorio. La ley dice que cuando una pregunta se es capciosa y el juez estima, pero también algo importante es que se debe argumentar por qué es capciosa, por qué es sugestiva o por qué es impertinente la pregunta. No basta objetar diciendo, señor juez, objeto la pregunta formulada por el Ministerio Público toda vez que la misma es impertinente. Bueno, yo le tengo que decir al juez por qué estimo, por qué considero que esa pregunta es impertinente. ¿Por qué? Para que el juez tenga argumento. En efecto, la pregunta es impertinente o no es impertinente. Que resolver. Tiene que decir si es impertinente, pues no permitirá que la pregunta se dirija y que menos que la conteste el interrogado. Si el juez estima que no es impertinente, entonces permite que se dirija la pregunta y la debe contestar el declarante.
El artículo 378, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Buenas noches, Lic. Buenas noches. Licenciado, en este caso, el testigo tiene alguna cierta cantidad de tiempo para responder a la pregunta. El Código Procesal Penal no dice cuánto tiempo, pero sí el artículo 86, si regresamos al artículo 86 y rápidamente lo vemos, dice en su última parte, en el último párrafo, dice, bueno, leámoslo todo. Dice el 86, las preguntas serán claras y precisas. No están permitidas las preguntas capciosas o sugestivas. Y las respuestas no serán instadas perentoriamente. ¿Qué significa? Que no deben ser instadas perentoriamente. Que no se debe presionar, que no se debe exigir que el testigo conteste rápida o inmediatamente, sino que se le debe permitir al testigo que medite, reflexione bien la pregunta y que responda, digamos, como él estime pertinente. Es decir, que la respuesta no debe ejercerse, es decir, sobre el testigo no se debe ejercer presión para que conteste inmediatamente. Tampoco tendrá media hora, pues, para contestar. Pensemos en minutos, ¿ya? Unos 5 minutos máximo, no sé, eso ya queda a criterio del juez, porque no hay, la ley no dice en cuánto tiempo debe contestar el testigo, porque puede ocurrir que el testigo no escuchó bien la pregunta y solicite que se la repitan o no la comprendió bien. Y sobre todo si el que está interrogando se la formula con palabras muy técnicas, muy rebuscadas y que el testigo no logra entender. Por eso la ley dice que las preguntas deben ser sencillas y concretas. Entonces, el tiempo prudencial para que el testigo conteste, pues, como le digo, todo va a depender de, primero, la capacidad que tenga el testigo para entender y comprender la pregunta. Y segundo, que el juez estime unos minutos, 1 minuto a 2 minutos para contestar. Lo que ocurre en la práctica cuando un testigo se demora en contestar, pues el juez le puede preguntar, mire, ¿algún inconveniente con contestar la pregunta? ¿Necesita más tiempo? ¿O no la entendió, no la comprendió? Para que el testigo indique, bueno, sí, señor juez, no entendí la pregunta o no la escuché bien y por favor, si me la puede repetir. Entonces el juez le dice al que está interrogando, bueno, repita o vuelva a preguntar. Entonces, todo va a depender de varios factores, pero realmente estimo yo que según la experiencia y la práctica, lo más unos 5 minutos en exceso cuando eso pasa, porque como le decía, cuando ya el juez ve que el testigo no contesta, pues entonces puede el juez preguntarle, mire, no entendió la pregunta, no la comprendió, necesita que se la repitan, etcétera, o no escuchó bien, etcétera. Entonces, el tiempo es razonable, que como le decía, como puede ser de 1 o 2 minutos, 5, pero no excederse, póngale de 10 o 15, porque eso sí ya entonces evidencia que hay problema y el juez tiene que establecer qué está